Una vez más saludándolos con gusto, amigos, yo soy Astrid Ortiz y hoy será otro día más dedicado a los escritores. Quiero platicarles lo que hago yo en la preescritura de una novela. Vamos para allá. Esto es Podcast Read. Comenzamos. El primer paso que debemos de seguir para empezar a escribir una novela es definir el argumento. Tienes que conocer aquí cómo es tu historia, de qué se trata, porque lo que vas a hacer es que en 2 o 3 frases la vas a resumir. Por ejemplo, yo quiero escribir una novela que en pocas palabras trate de un estudiante que tal vez no se lleva bien con sus maestros, pero al final termina siendo la de mejores calificaciones. Esa sería, en resumidas cuentas, una trama de una novela. Después de ahí tendrás que elegir cuál va a ser el conflicto. El conflicto es el problema al cual el protagonista va a enfrentarse o el objetivo que desea conseguir. Por ejemplo, en este ejemplo de la novela que les dije, el conflicto es que ella tiene que mejorar sus calificaciones y la relación con sus maestros. Después de aquí vendría la documentación. Si la novela trata de una cultura de un país que no es el tuyo o que no conoces, necesitamos investigar a fondo, pero demasiado a fondo, esa cultura. Les voy a platicar una historia. Yo escribí una novela que se llama Fracaso por Obsesión, que se las voy a dejar en la descripción de este podcast para que la puedan leer. Pero en ella, la protagonista se va a un manicomio. Y yo no sabía cómo es la vida dentro de los manicomios. Yo como escritora no sabía, entonces lo que hice fue documentarme. Vi videos de manicomios que hacían sus campañas explicando cómo están las cosas. Pregunté a gente que ha ido de visitas a personas con manicomios, inclusive gente que lo ha estado. Y en base a ellos fue que yo hice mi investigación para poder documentarme para estos episodios, para esta temporada de la novela, en donde yo tenía que relatar cómo la chica había entrado al manicomio, cómo es que había llegado y qué era lo que estaba viviendo ahí dentro. Aquí viene lo más importante. Se trata de que conozcamos la historia que vamos a contar. Vamos a hacer un esquema en donde este esquema se va a dividir en 3 columnas. En la primera columna vamos a poner lo que va a ir en la introducción, qué va a pasar, cómo se conocieron, no sé, en el caso de tu historia, cómo se conocieron, cómo se dieron las cosas. En el caso del ejemplo de novela que les puse, cómo fue que esta chava entró a la escuela a lo mejor. Después viene la parte del cuerpo o del nudo de la novela, que ahí vendrías poniendo lo que es todo lo que está pasando, cómo es que esta persona se está enfrentando al conflicto de la trama, y al final, que es la conclusión, se pondría cómo fue que ella resolvió dicho conflicto y en qué terminó todo, ¿no? Esto vendría llevándome al punto número 5, que es el clímax, que es precisamente lo que les venía diciendo de cómo fue que el protagonista logró resolver el conflicto o solventarlo en la trama. Hay que apuntar los momentos clave o importantes de la historia también, eso es algo que no se nos debe de olvidar. Por ejemplo, en Fracaso por Obsesión, la novela que yo les contaba, los puntos clave son: uno, es un momento clave cuando esta chava se va al manicomio, y el final, sobre todo, que es un momento clave porque es algo, esta novela está basada en hechos reales. Entonces, a pesar de que no todo, no el 100% de lo que se dijo en esa novela es totalmente lo que pasó, sí es algo que muchos de las personas cercanas a la realidad ya conocían y que dijeron: no manches, sí es capaz esta chava de hacer lo que pasó en el final de la novela. Otro punto clave es donde esta chava fue demandada por su presunto novio. Pero bueno, el caso es que tienen que leer la novela para entender de lo que les hablo, así que por eso se las dejaré en la descripción. Después de aquí hay que crear la historia de todos y de cada uno de los personajes de la novela. Aquí es muy importante que sepamos todo de todos, de dónde viene cada quien, por qué está en la novela, qué fue lo que hizo para estar en ella, en qué grado de importancia tiene para el protagonista de la novela cada uno de los personajes, así sea el intendente, así sea la mejor amiga o el mejor amigo del protagonista. Quien sea, cada quien tiene que tener su historia, y esa historia es la que nosotros debemos de crear previo a lo que acabamos de decir anteriormente. Hay que elegir también el tiempo de la novela, si va a ser en presente, en pasado o en futuro, lo cual me lleva a que tienes que escribir después todo lo que sabes acerca de tu narrador. ¿Quién es tu narrador? ¿Qué edad tiene?
¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Quién es el que narra tu novela? ¿Eres tú mismo contando una historia? En Fracaso por Obsesión era yo la que estaba contando la historia de una muchacha que era mi amiga. Y bueno, todo lo que ya van a leer en esa novela. Si el narrador también es primera o segunda persona, debemos de tomarlo en cuenta también. No quiere decir que en toda la novela el narrador vaya a ser siempre el mismo. A lo mejor en la introducción el narrador es tercera persona y ya en el cuerpo y en la conclusión el narrador es primera. Eso ya depende del gusto de cada quien. Necesitamos también, y es muy importante, elegir el lugar y la época de la trama. El lugar se refiere a si va a ser en México, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Y la época, pues puede ser, no sé, a lo mejor es una novela basada en la época antigua, en la época actual, en la época moderna, en la década de los 90. No sé, eso ya muy depende mucho de la historia y del gusto del escritor. La cronología. ¿Qué es la cronología o a qué se refiere? ¿En qué lapso de tiempo se desarrolló la novela? Por ejemplo, Fracaso por Obsesión, el lapso de tiempo fueron 3 años. 3 años de preparatoria de esta joven, en donde estuvo siendo engañada, en donde le lavaron el cerebro prácticamente y en donde termina en un manicomio. Todo esto pasó en 3 años. Y ya por último, para que puedas empezar a escribir ya de lleno tu novela sin bloqueos y sin problemas con que no se te vaya a ocurrir algo más, describe el ambiente y el lugar en donde están los personajes, a qué huele, cómo se siente, cuántas personas había y todo lo que puedas decirme de los escenarios. Me alegraría saber qué es lo que piensas tú en los comentarios. Platícamelo acerca del tema que acabamos de hablar. ¿Te atreverías a escribir una novela? Por favor, déjamelo todo en los comentarios. ¿Te quedó alguna duda? ¿Te gustaría comentar alguna otra cosa? ¿Alguna sugerencia en otro video? ¿Una segunda parte te gustaría? Por favor, ve el episodio pasado sobre cómo escribir una poesía. Te voy a acompañar en todo tu proceso creativo. Está muy interesante y que te quieres adentrar en este mundo de la escritura. Por favor, cuéntamelo todo en los comentarios. Quiero saberlo, quiero conocerte, quiero saber qué es lo que piensas y qué te gustaría ver en próximos videos. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, @promoviendo las artes, Twitter, @op_astrid. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Hasta el próximo miércoles.